Tomás José Sanabria. Edificio San Carlos. El racionalismo arquitectónico se expresa mediante el uso de formas simples y volúmenes elementales. Resalta la lógica constructiva y se despoja de los elementos ornamentales, usados hasta ahora como parte de la piel de los edificios. Nace de la influencia de la Revolución Industrial, en las múltiples experiencias que se observaron en Estados Unidos con la Escuela de Chicago, donde se crearon rascacielos con estructuras en concreto armado, y en Europa, con los manifiestos en contra del ornamento, junto con los esfuerzos por parte de los integrantes de la Bauhaus y la labor individual de Le Corbusier, donde se perfilan los postulados racionalistas después de la Segunda Guerra Mundial. Estas ideologías llegaron a Latinoamérica cuando la misma se inserta en la economía mundial. Venezuela pasó de ser un país agrario a exportador de petróleo, hecho que trajo consigo las reformas tecnológicas que se daban en América del Norte y Europa. Luego de la muerte del dictador Juan Vicente Gómez, el presidente Eleazar López Contreras formó el Plan de Febrero, en el cual fijó las directrices para el cambio a nivel político, económico y social del país, permitiendo, además de la aparición de la democracia, un desarrollo económico tipo capitalista. En 1931, la arquitectura moderna empieza a incorporarse al país, con las viviendas racionalistas de Manuel Mujica Millán. En 1939, Venezuela, en medio de su auge económico, recibió inmigrantes de la zona vasca por los bombardeos de Guernica y la Guerra Civil Española. Estos fueron contratados por la familia Erazo, dueños de la finca Las Mercedes en Caracas, con el objetivo de urbanizar la zona. Los arquitectos allí presentes proyectaron hasta 1950 edificios públicos y viviendas, las cuales dominaron el perfil urbano. En 1954 se presenta el edificio San Carlos, como una vivienda multifamiliar para el Dr. Carlos Peña Uslar, de mano del ingeniero Óscar Urreistieta y el arquitecto, al que confió el 100% de su criterio, Tomás José Sanabria. Nacido en Caracas en 1922, Tomás Sanabria culminó sus estudios de arquitectura en Harvard en 1947, teniendo de maestros a los pioneros de la arquitectura racional, de quienes adquirió aspectos como el formalismo, el funcionalismo, la metodología y el constructivismo. El arquitecto venezolano William Niño afirma que la obra de Sanabria es una complejidad, porque va desde pequeñas casas, donde experimentó un laboratorio de conjunción entre la arquitectura venezolana de la tradición y la visión funcionalista moderna a la luz de lo que fue Walter Gropius con los alcances de la arquitectura integral. Entre el amplio repertorio de experimentos de viviendas y de los pocos edificios multifamiliares que Sanabria proyectó en Caracas, el edificio San Carlos se concibe como un pequeño conjunto racional, contrastando con el lenguaje neovasco de la zona, sin que por ello fuese una agresión a la tipología existente. El edificio San Carlos está ubicado en la urbanización Las Mercedes, en un terreno en esquina formado por la intersección de la avenida Jalisco y la calle California, que coincide con la línea norte-sur. El terreno se ubicaba frente a un espacio que sería una bomba de gasolina, en consecuencia, nunca podría haber una torre allí que interrumpiera la visual hacia el Ávila, ni siquiera con el tiempo, a pesar de que todos los edificios eran muy bajos porque estaban cerca del cono de aproximación de la Carlota. Era una urbanización muy regalada para caminar, porque era plana hacia la perspectiva que llevaba al Hotel Tamanaco. Con una clara influencia corbusiana, el edificio San Carlos está compuesto por dos volúmenes articulados por un módulo de circulación vertical. Resulta en una planta en forma de L, que a su vez define un área verde hacia el interior del conjunto. Se aprecia un ligero contraste entre una volumetría fuerte, alivianada con el volumen de planta libre, dando la ilusión de flotar por los pilotis que lo soportan. Con el mismo, a diferencia de las edificaciones circundantes, plantea una transición entre el interior y el exterior del edificio, sirviendo como eje de acceso al módulo de circulación vertical y a las áreas comunes. Para tener un espacio de estacionamiento y mantener la entrada en un nivel peatonal, el edificio está diseñado en base a medios niveles, con un apartamento por cada uno de ellos. La distribución de los espacios se da a partir de la continuidad entre las actividades cotidianas, se viven continuamente sin pasillos o recorridos forzados. El contacto entre los apartamentos con el módulo de servicios contiene un patio central delimitado por muros calados y cristales,
para permitir la entrada de luz y no interrumpir la visual de los vecinos. Por la ubicación del terreno, las dos fachadas paralelas a las calles son tratadas de manera similar, porque reciben prácticamente la misma incidencia solar todo el año. Ambas ofrecen una vista hacia el Cerro El Ávila a través de los dos tipos de ventanas utilizadas, que a su vez marcan una sensación de orden. El contacto de las ventanas de mayor proporción con una de las aristas de los volúmenes aligera el conjunto al romper con la percepción de caja. La intención de estos detalles y de la tabiquería que no toca el techo es aprovechar al máximo la ventilación cruzada. La losa continua de la escalera, compuesta por peldaños de tabicas inclinadas, fue el resultado de un experimento para hallar una solución que le diera resistencia al núcleo más concurrido del edificio, ya que fue de las primeras veces en utilizar ese tipo de vaciado. El conjunto de la escalera resultó de mucha expresividad, pues al proyectarse a la fachada, el movimiento del sol aporta diafanidad dentro de la edificación, dotándolo de un importante recurso plástico. Combinado con los detalles de construcción en el nodo de las escaleras con la losa y las barandas de las mismas, que con su elocuente color rojo fuerte, recuerda a las composiciones artísticas de la Bauhaus. Curiosamente, algunas fuentes afirman el disgusto por parte de Tomás Sanabria para proyectar edificios de viviendas, puesto que estos le parecían una respuesta poco satisfactoria a una necesidad, en lugar de una solución de vivienda para las familias. En la década de los 50, además de las modificaciones urbanas hechas siguiendo el Plan Regulador de 1951, el Banco Obrero orientó su actividad hacia los superbloques de la urbanización 2 de diciembre, basándose en los principios del CIAM que definieron el urbanismo moderno. Estos se construyeron en la periferia de la ciudad, que ya comenzaba a ser ocupada por la población marginal producto de las migraciones, con familias en busca de mejores oportunidades económicas. Esta posibilidad económica fue la misma que introdujo en los años 70 la actividad comercial en la zona de las Mercedes, borrando poco a poco el rastro de historia impreso en sus viviendas, con la demolición y sustitución de muchas de ellas. El edificio San Carlos se ha adaptado a la evolución de la sociedad habiendo pasado por distintos usos, entre ellos una galería de arte, biblioteca, restaurantes u oficinas. Sin embargo, desde el 2008 la orden de zonificación de las Mercedes ha sido modificada en varias ocasiones, actualizando los retiros y alturas permitidas, generando cada vez más incongruencias de escala. A medida que crece la demanda por parte de los consumidores, los comercios se han adaptado a estas bajo la competencia de capturar el gusto de los mismos, además de competir visualmente con una arquitectura que resulta en edificaciones erigidas con materiales muy costosos, puesto que sus cerramientos y acabados son importados. Según el portal Entre Rayas, la promulgación de la ley contra la estafa inmobiliaria más el éxodo de los venezolanos hicieron que las construcciones de oficinas y locales comerciales fuesen compradas por pequeños y grandes inversores, para proteger su patrimonio líquido. La diferencia entre costo y valor, apreciada en el trabajo de los materiales que le dieron forma al edificio San Carlos, puede ser una alerta a la manera en la que se construye actualmente en la zona de las Mercedes, tanto en adecuación arquitectónica como en su justificación. Independientemente de que el progreso sea inevitable, vale citar las palabras del arquitecto italiano Antonio Piva. Si de la cultura romántica hemos heredado el respeto por los restos arquitectónicos, de la cultura del movimiento moderno, hemos alcanzado la convicción de que las ciudades sean protegidas en su entereza funcional, renovando las funciones incompatibles con la era tecnológica. A nuestro entender, el cuerpo urbano se constituye de las relaciones que incitan a mantener las valencias de la ciudad sin sofocar, esas que parecen vulnerables. La arquitectura no correspondida con la implantación ha incitado al caos urbano, que vino dado por las mismas razones que generaron el éxito económico y por el uso desmedido del suelo, desde que llegaron a Venezuela los ideales de la modernidad.